pelada. Bueno, primero vamos a empezar por el principio. Yo les propongo, dado que esto es una prefinal, perdón, una preparcial, ya empezamos mal, una preparcial, les propongo darles una mano con el tema de cómo estudiar la materia de alguna manera. Eh, una dinámica de estudio puede llegar a ser eh, hacer una línea de tiempo primero. Hacer una línea de tiempo, creo que esto lo habíamos hablado en alguna oportunidad, no sé si con ustedes, capaz con otra persona, capaz con otro grupo, digo. Hacer una línea de tiempo. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de que, esperen que se va a sumar una persona, en el sentido que eh, podemos ubicar, digamos, en dónde estamos y de qué estamos hablando. Por ejemplo, en la línea de tiempo yo pondría los siglos, ¿sí? Yo pondría los siglos. Algo que nos da pie a nosotros es el siglo XV, donde Descartes, eh, ahí nace entre comillas, porque todo es un proceso, ¿no? Pero digo, nos da pie a pensar esto eh, de la idea de Descartes y el método científico que propone, ¿no? Y ahí en adelante empieza como a cambiar un poco la cosa. A nosotros nos sirve también pensar, como habla Pino, un poco en la Edad Media y cómo se venía gestando el tema de el sistema, perdón, voy a decir una palabra que no va, la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nace, digamos, del protestantismo que tiene que ver con el hecho de el método de enseñanza. Lo que hacen ellos era enseñarle a los hijos de los campesinos, ¿sí? En un modo muy parecido a lo que se enseña hoy día, que es sentarlos como a todos en un lugar y que haya una persona que les explique. ¿Qué le enseñaban en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo se enseñaba la Biblia traducida, que era algo que estaba mal, por eso el protestantismo nace a ponerse, o sea, creían en Dios, pero no estaban de acuerdo con la iglesia, que era esto de tener la Biblia en latín y que solo la entendieran unos pocos. ¿Quiénes eran los que podían aprender, digamos, esto? Era linaje, digamos, del reinado solamente, los que tenían plata, ¿va? Y los hijos de la burguesía, que eran los que tenían plata, y lo que hacían los burgueses era a veces pagarle la educación a algunos hijos de los campesinos, o sea, de quienes trabajaban en sus campos. ¿Está bien? Entonces, como que no era muy difundido el tema de estudiar, aprender a leer y todas esas cosas. ¿Está? Así que tenemos, a partir de la modernidad, perdón, a partir del siglo XV tenemos el nacimiento de la modernidad, antes a eso tenemos la Edad Media. ¿Está? Eh, entonces perdón, me estoy riendo de una cosa en un grupo que nada que ver, no tiene ni que ver con intro a la educación, pero les pido disculpas, lo que pasa es que al estar en todos los grupos me estoy riendo de otra cosa. Eh, tenemos la Edad Media. A mí se me ocurre que podemos dar un pantallazo en cuanto a esto de la Edad Media para entender por qué cambia en la modernidad o qué cambio se da en la modernidad respecto a eso. En la Edad Media tenemos el sistema basado en Dios, ¿no? Eh, el teocentrismo, el llamado teocentrismo, o sea, todo lo decidía Dios. Y después, a partir de lo que es la modernidad, empieza lo que se llama el antropocentrismo, que es basarse o estar centrado en el sujeto. ¿Tá? Esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora de la enseñanza, ¿sí? Empieza a mirarse, digamos, esta idea que nos tiraba Pinot, sí, sí, esta lo cambió, esta idea que nos daba Pinot respecto eh, a por qué se empieza a educar a las personas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué está buena esa idea? ¿Sí? Bien. ¿Qué nos presenta Pinot en su texto? El hecho de pensar a la escuela como algo que no es natural, o sea, que no estuvo siempre, ¿sí? Y que
por alguna cuestión nosotros ya lo tenemos como naturalizado y no lo cuestionamos. Y el problema de no cuestionar algo es que eh, no nos preguntamos nada, ni siquiera cuál es su función, ¿se entiende? Y no cuestionamos nada respecto a eso. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que esto provoca es que algo, perdón, sí, también, de que algo o esta idea se quede como plasmada en el tiempo, no importa, nadie se va a preguntar, o sea, qué es lo que sucedió ahí adentro, ¿se entiende? Nadie se va a preguntar qué es lo que está pasando ahí adentro, para qué sirve, o sea, yo mecánicamente envío a mis hijos o mis hijas a la escuela o quien sea, ¿sí? A mi sobrino, a quien sea, para la escuela. Todos nosotros tenemos una trayectoria escolar, fuimos a la escuela, nunca nos preguntamos por qué, es algo natural, es algo culturalmente ya adquirido. Y no nos preguntamos por qué las sillas van como van, por qué hay un profesor que siempre está parado explicando adelante, por qué existe el pizarrón, por qué tantas cosas. No nos lo preguntamos. ¿Por qué? Porque damos por natural un espacio así. De hecho, los niños y niñas cuando juegan a la maestra dan por naturalizado eso, ¿sí? Aparte, el espacio escolar. Y tampoco nos preguntamos por qué, no sé, hay horarios para hacer cosas, ¿sí? O, por ejemplo, por qué existe el timbre, para qué sirve. No nos preguntamos todas esas cosas. Bueno, lo que nos propone Pinot al haber hecho 17 piezas preguntándose, ¿sí? Respecto a por qué hay esto en la escuela, nos dice que, bueno, lo podemos utilizar para pensarlo desde el lado de poder cambiar o modificar las cosas que no funcionan, ¿sí? Y también poder trabajarlas. eh, en el sentido de, bueno, lo que se cuestiona se trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la modernidad ha pasado hoy día, pero la escuela sigue siendo la misma escuela de la modernidad. Por eso decimos, o dicen los textos, la escuela de la modernidad. ¿Se entiende? Bien. Otra cosa que les iba a decir. Sigamos con la línea de tiempo que yo les había propuesto, ¿recuerdan? Bueno, dentro de esta línea de tiempo, otra cosa que les voy a proponer es marcar como importante el siglo XVIII. Yo tengo una línea de tiempo hecha donde tengo varias cosas marcadas. A ver si la... Sí. Por ejemplo, tengo siglo XVI marcado, tengo siglo XVII, después siglo XVIII y siglo XIX. Lo tengo del siglo XV al siglo XIX. En esto me puse, digamos, lo que yo les había marcado, ¿no? Pasar del teocentrismo al antropocentrismo, cosa que es importante. La idea de que en el siglo XV empieza esta idea de la razón, de la didáctica, de la ciencia, ¿sí? Esto es importante. En el siglo XVI, la creación de los estados nacionales, que esto va a ser importante ahora cuando avancemos. En el siglo XVII tengo marcado el liberalismo económico, la ilustración, ¿sí? Y en el siglo XVIII las revoluciones burguesas. ¿Tá? Revolución Francesa, Revolución Industrial. ¿Por qué son importantes esos hitos, digamos, hechos en siglos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos van marcando una idea de cómo se va gestando la idea de escuela, ¿tá? Hasta el siglo XVIII, digamos, ¿por qué es importante el siglo XVIII? Porque tenemos o empieza lo que se llama el optimismo pedagógico. ¿Qué pasa? Yo les conté esto voy a mirar de nuevo porque me olvido, ¿eh? A partir del siglo XVI tenemos la conformación de estados nacionales, que no es poco, ¿sí? Siempre mirando desde Europa todo esto, ¿no? Porque nosotros hasta este momento no teníamos nada, no teníamos nada. Entonces, tipo, siempre mirando desde Europa. Eh, la conformación, digamos, de los estados nacionales es importante porque una idea del Estado Nacional, de por qué se crea la escuela, es que es una herramienta que usa el Estado para educar, para
crear ciudadanos, ¿sí?, dentro de un país. Esta idea se asienta en el siglo XVIII con las revoluciones burguesas, tanto la Revolución Francesa como luego la Revolución Industrial. En la Revolución Francesa, no sé si ustedes lo saben, pero la burguesía se cansa de los reinados y le cortan la cabeza a los reyes, dando inicio a lo que es la conformación del Estado. Es ahí donde ellos pensaban, recuerden lo que yo le había dicho de la Edad Media, ¿sí?, es ahí donde ellos, al tener que conformar un Estado, ¿sí?, entonces piensan en esta idea de, che, eduquemos al pueblo porque lo vamos a necesitar en esta conformación nueva de este Estado, ¿sí? Lo vamos a necesitar. ¿En qué sentido? En que si se formaban, iban a poder tener sus propios profesionales, por decirlo, lo que hoy llamamos profesionales, ¿sí? En ese tiempo yo no creo que lo hayan pensado de esa manera, pero tipo como para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Bueno, ahí empieza como una conformación de la educación más formal, para decirlo de alguna manera, lo que hoy llamamos la educación formal, empieza este estilo de educación formal. Y ahí es donde nace el optimismo pedagógico. Es importante el optimismo pedagógico. Este optimismo pedagógico se da en este marco de la modernidad, porque venimos hablando de que la modernidad, la ilustración y demás, tenían como esta idea de progreso. Es más, la Revolución Francesa tenía como cabeza la idea de progreso. Por eso mismo se crea, digamos, la conformación de un ciudadano, ¿sí? Porque el progreso personal crea un progreso, digamos, en el Estado, ¿sí? En el Estado me refiero al país, ¿está bien? Sí, cuanto mejor le va al ciudadano, esta es la idea del optimismo, perdón, de la ilustración, en sí del positivismo, cuanto mejor le va al ciudadano, mejor le va a la nación. Bien, el optimismo pedagógico tiene esta idea, que se lo voy a leer y ahora lo charlamos, ¿vale? Primero, crea, cuando eh, en la Revolución Francesa tenemos esta idea de crear un sistema educativo, ¿sí?, que esto se va a dar en el siglo XIX, me parece, si no recuerdo mal, pero ahora lo hablamos, donde se plasma la idea de obligatoriedad, gratuidad y laicidad, que eso era lo que estaba sucediendo, ¿no? Nos separamos de Dios, ahora tenemos como una idea de razón. Gratuidad porque necesitaban, o sea, que el Estado le pague la educación hacia los ciudadanos porque necesitaban, lo que les dije antes, crear ciudadanos que tuvieran algún tipo de profesión y demás. Ya esta idea venía de la Edad Media. Y la obligatoriedad, porque si no, tipo, no iban a la escuela, o sea, no iban a ir. Bien, ahí se crea el optimismo pedagógico que yo les decía, que plantea que todo ser humano es educable, ahora lo desmenuzamos. Y a partir de la educación es como se conseguirán las transformaciones sociales y económicas para el progreso de la humanidad. Vieron que está en dos partes. Todo ser humano es educable. O sea que se le puede encontrar la beta para ser educado. ¿Está bien? Y luego tenemos la segunda parte que es que necesita ser educado para el progreso de la nación, ¿sí? Y también para el progreso propio. Y decía acá el progreso de la humanidad, eso dice en el texto. Porque en realidad se plantea que si esto se daba a nivel de todos los países, progresaba directamente lo que es la humanidad, ¿sí? Eh, bien, hasta acá es un planteo, digamos, de lo que venimos viendo. A ver si tengo alguno. Yo creo que es un segundo parcial. Bien, acá tengo una pregunta que podría llegar a ser de parcial respecto a esto que venimos hablando. Dice, Pablo Pinó afirma que la escuela triunfó. ¿Por qué? Pablo Pinó afirma que la escuela triunfó. ¿Por qué? Porque es necesario desnaturalizar la escuela. Relacionen con el concepto de optimismo pedagógico. Bien, vamos a esto. Pablo Pinó afirma que la escuela triunfó, ¿sí?
¿Por qué triunfa la escuela? La escuela triunfa porque nadie la cuestiona, porque se transforma. Ella toma, o sea, la escuela es cuatro paredes, es el lugar, es el establecimiento. La educación se imparte dentro de la escuela. Entonces, ¿qué hizo la escuela? Esto que les acabo de decir. O sea, se hace hegemónica en el hecho de tomar a la educación y que no haya otro lugar formal donde se imparta esta educación. ¿Por qué? Por la obligatoriedad que tiene. Nuestra trayectoria educativa se da dentro de escuelas o de establecimientos, si lo quieren decir de alguna manera. Las escuelas han tomado esto y lo han hecho propio. Cuando uno piensa en educación, o sea, sáquense todo esto de la cabeza. Si nosotros le preguntamos a una persona que no estudia educación, como lo que estamos haciendo nosotros, le decimos, eh, ¿dónde cree que se imparte la educación? ¿Dónde cree que la gente se educa? Te va a decir la escuela. Ahora, si nosotros le hacemos una pregunta al revés y le decimos, che, si no existen las escuelas, ¿vos qué pensás que podría pasar? Lo más probable es que la persona piense en catástrofes, ¿no? Ay, no, ciudadanos no educados, no van a la escuela, como que siempre la base es esa, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué triunfa? Y bueno, porque se hace hegemónica en la educación, o sea, toma la educación como parte, como bandera, y o sea, se vuelve única en impartir esta educación de forma formal, ¿no? ¿Por qué dice ahí? Porque es necesario desnaturalizarla, porque ya hablamos de esto, que si no, no nos hacemos preguntas respecto a qué pasa dentro de la escuela. Puede pasar cualquier cosa y nadie se lo pregunta. Relaciones con el concepto de optimismo pedagógico que lo hablamos recién, ¿está bien? Que tiene que ver con el hecho del progreso. O sea, necesito ir a la escuela para progresar. De hecho, muchas veces en la facultad se dice esta idea de yo vengo a tener un título para progresar. ¿Sí? Esta idea de progreso es importante. A ver si tenemos una segunda. ¿En cuáles de los periodos históricos abordados podemos afirmar que la educación no fue entendida como un derecho? ¿Por qué desarrollan las características del Estado en estos periodos? ¿Sí? Esto tiene que ver con el texto de... ¿Cómo es que se llama? No me lo puedo acordar. No me puedo acordar el título. Eh, bueno, el de Estado, ¿no? Hay un texto que se llama Estado, bueno, no me acuerdo. Bueno, esta pregunta tiene que ver con ese texto del Estado, eh, que no me acuerdo bien el título. Eh, a ver si hay alguna más. No, bueno, ya me voy a meter en otro tema. La ficha de cátedra, la ficha de cátedra. La ficha de cátedra. Es esa. Esperen a ver si tengo alguna otra. No, esto es otro cosa. Bien, ficha sociedad y estado, esa tiene que ver con eso. Hasta acá vamos bien, tienen que no me quiero olvidar de nada. Bueno, pasemos, paren, no me quiero perder, así que esperen un minuto con esto. Vamos a darle camino a otra pregunta que puede llegar a ser, que es, por ejemplo, que les pregunten respecto a cómo llega esta idea de educación a Argentina. Nada, si yo me meto con otra cosa, perdemos el hilo de esto que quiero contarles. Respecto a Argentina, ¿sí? Llega esta idea de educación en el siglo XIX, ¿sí? De la mano de Sarmiento. ¿Por qué? Porque Sarmiento había sido exiliado, él se va a Estados Unidos, ve este sistema educativo y lo trae como idea a Argentina. ¿Está bien? Acá, quien se opone a esa idea de que el Estado pague la educación fue Alberdi, donde decía, che, no le paguemos la educación a la gente, que se la paguen los que pueden. Nosotros necesitamos mano de obra, porque ¿qué se estaban conformando acá? Se estaban conformando en Estado, ¿sí? Lo que en ese momento se llamaban las Provincias Unidas, ¿está? Entonces,
claro, ustedes recuerdan un poco de historia y van a recordar que venían de armarse Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ya conocen lo que se llama las presidencias fundadoras, ¿sí? Eh, se le llama de esa manera por el hecho de que como que fueron creando el Estado de a poco. Mitre se hace cargo de crear lo que es toda la parte militar, bueno, y Sarmiento hace fundamento, digamos, en esto de la educación. Pero ¿qué pasa? Al conformarse el Estado, ustedes ya saben esto por historia, tal vez, si ya la tuvieron, y si no la van a ver el cuatro que viene, eh, acá estaban llegando los ferrocarriles, por lo cual hacían que nosotros podamos llegar a otras provincias, entonces y además se tenía que conformar como todo lo que ellos pensaban, porque ustedes saben que acá venía la pelea de unitarios y federales. Los unitarios lo que querían, que era Mitre, Sarmiento, Avellaneda, todo eso, era que todo el poder se conformara en la capital federal, digamos, acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque teníamos el puerto, bla, bla, que es lo que luego se termina creando. Y los federales, como su nombre lo dice, querían que cada provincia sea autónoma y que todas tuvieran como una parte de la decisión en ciertas cosas. Ahí venía la pelea entre unitarios y federales, ¿no? Y en esta idea de pelea de unitarios y federales que se estaba dando, eh, bueno, o sea, la verdad que Mitre, Sarmiento y Avellaneda eran todos unitarios y Alberdi también tenía esta idea. Pero ¿qué pasa? Esto no desiste la idea de que, bueno, de que haya una educación, de que algo bueno le podemos rescatar, por ejemplo, a Sarmiento en este sentido, ¿no? Más allá de las matanzas y la idea con esta pelea de unitarios y federales, eh, la verdad que la idea de la educación como la trajo Sarmiento se la debemos a él y bueno, así se conforma hasta hoy día. ¿Sí? De hecho, por eso lo seguimos llamando la Escuela de la Modernidad, porque no ha cambiado ni un poco. ¿Qué pasa? Alberdi le plantea, che, no, la gente que se ponga a laburar, o sea, necesitamos mano de obra. Encima de esto, ustedes ya saben que nuestro país se conforma, la gran mayoría, por personas que venían generalmente de Europa, ¿sí? Eh, entonces decían, no, no, que se pongan a laburar, ¿está bien? Llevémosla a las otras provincias a trabajar en los pastizales, bla, 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 y que los que quedaban acá hicieran lo que fue y tan conocido la capital federal. Ustedes saben que la capital federal es armada eh, por personas, o sea, por las personas que acá laburaban, que venían de Europa generalmente. Bueno, estoy aceptando gente. Bueno, nada, se ve Alberti se ve una visión más utilitaria y pragmática, digamos, ¿sí? Que él promovía como la inmigración. Él tenía esta idea de que vinieran más inmigrantes para más mano de obra, ¿se entiende? Nada, y esto de los inmigrantes era importante porque él decía que ellos, como ya tenían historia allá en Europa, iban a enseñarle a los de acá a laburar. ¿Se entiende? Esto pensaba Alberdi. Se pone en esta idea, se opone a Sarmiento, porque él decía lo que se llamó la educación de las cosas, o sea, enseñarle a laburar a la gente y que la educación se la paguen los que puedan poner la plata. Y sin embargo, Sarmiento, ya sabemos que ganó Sarmiento igual en esta pelea que tuvieron, o en esta diferencia, digamos, más que nada, y Sarmiento decía, no, que el Estado le pague la educación, ¿no? Y había una obligatoriedad de una cierta edad, no es que... ¿Por qué? Porque si no también pasaba lo mismo que en Europa, o sea, no mandaban. Ah, y también Sarmiento lo que crea es lo que hoy conocemos como los magisterios, ¿sí? Que era la educación, digamos, de personas, educar a las personas de acá para que den clases, ¿sí? Principalmente a las mujeres, que eso nos va a dar un pie a otras cosas, como por ejemplo que Sarmiento le dio la oportunidad a las mujeres de trabajar, cosa que no estaba sucediendo. ¿Sí? Las mujeres o se volvían a más de casa, tenían hijos y bla, bla, y se ocupaban de la casa, o
si quedaban solteras, lo que se llamaban en ese tiempo solteronas, tenían que hacerse cargo del negocio familiar. Como eran todos inmigrantes, generalmente tenían como un negocio medio propio, ¿sí? Y nada, ese era todo su trabajo. Y no podían hacer otra cosa. Sin embargo, el ser maestra le dio un estatus a la mujer, ¿sí? Por eso en otro texto de Pinot se le dice que en ese momento se consideró a Sarmiento como un feminista. Hoy día diríamos que horror. Pero, ¿por qué? Porque también el ser maestra tenía sus restricciones, que no se podía casar, que se tenía que vestir de tal manera, que no podía salir, que no podía, ¿no? Un montón de cosas. En ese tiempo diríamos qué horror, pero en ese tiempo era una banda. ¿Ganaba una miseria? Sí, porque por eso mismo contrataban mujeres, porque eran mucho más baratas que los hombres. Y a los hombres se les daban los puestos más altos y a ellas solo dar clases. ¿Sí? Después igual tenemos el ejemplo de Rosita del Río, que termina siendo directora, y eso le da un estatus mayor, digamos, porque, como ustedes saben, en otros tiempos el ser maestro, ser director o directora, más que nada directora, eh, y ser maestra, te daba ese lugar importante en la sociedad, ¿sí? Bien, acá tengo similitudes y diferencias entre Sarmiento y Alberdi. Similitudes, confianza en el progreso, ¿sí? Tenían similitudes porque también pensaban igual en esto que yo les decía antes. Mirada negativa para las clases populares locales, mirada positiva acerca de la inmigración europea. Diferencias, porque esto se lo pueden pedir en los parciales, ¿eh? Manera de concebir la relación entre educación y cambio social. Alberdi pensaba y sostenía que la educación tenía menor eficacia para lograr ese cambio comparada con la inmigración masiva, la expansión de los ferrocarriles, lo que hablamos recién, y Sarmiento como factor prioritario por el proceso de cambio y modernización, el crear las escuelas y que el Estado las pague. El optimismo pedagógico que llega a Argentina no es el mismo que tenían en Europa. En Europa recuerdan que era todo ser humano es educable, ¿sí? Lo vamos a educar, le vamos a pagar la educación. Bueno, acá no, acá Sarmiento dice, ok, todos pueden acceder a la educación, menos los gauchos y los indios. ¿Está bien? Ahí hay una restricción, a menos que quieran dejar como sus raíces y quieran venir a la escuela. Ahora, si siguen en la suya, bueno, los terminaban matando. ¿Está bien? Los terminaban matando porque así sucedió en la historia. O sea, cero onda. Pero Sarmiento como que trae ¿sí? O sea, todo ser humano, a todos se les iba a pagar la educación, menos a los gauchos y a los indios. ¿Está bien? Esto de las diferencias y las similitudes se los pueden preguntar en un parcial. ¿Está? Bien, a mí se me ocurre que para la segunda parte, que voy para las teorías, cerremos este Zoom y abramos otro, porque me quedan 2 minutos y no voy a llegar a explicar teorías. Así que se me ocurre eso. Así que entren por el mismo link y le damos paso a la segunda parte, que son la teoría de consenso y teorías del conflicto. ¿Dale?